encuentras tu posibilidad de circunstancia en otra persona, disminuye la probabilidad de que tú te puedas equivocar nuevamente, ¿sí? Aún así, las probabilidades o el porcentaje de cuánto te puedes equivocar es demasiado, pero igual siempre hay una decisión que tomar. Así sea un día muy malo, ya hayas decidido, ya hayas escrito una carta, pongámoslo así de simple para no ser indolente, y a la vez conceptual y abstracto, y no contar toda mi vida de una manera muy ventilada, ¿ok? Pero es un día donde escribiste una carta, una de despedida. Y, y eso, pues, ¿sí? Aún así, las circunstancias solo varía si tú cambias en el momento. Y eso es algo muy difícil porque para verlo ya escrito es como concretarlo, ¿sí? Pero aún así, cuando pasa tiempo, luego sientes ese abandono y eso. Y el testimonio de las personas cambian a pesar de que no sea tan directo contigo. Me refiero a leer un libro, una frase, escuchar un comentario por la calle, una conferencia, cualquier cosa, no solo sonido, también ver cosas, sentir cosas. Y la mente, ¿no? La mente es muy en ese aspecto. A lo que voy es que ya me había rendido en todos los aspectos humanos, ¿sí? Como antes sí podrían escucharme o escucharme tú misma si me escuchabas. Todas las cosas que decía yo eran como, esto es imposible. Imposible la vida, incómodo tener piel, incómodo tener cabello, incómodo hablar con la gente, incómodo las redes sociales, el sentido de cuestionar el sentido de cada cosa y su importancia, ¿sí? Hasta plastilinizarlo a un punto donde solo sea masa, ¿sí? Masa y masa moviéndose, conciencia de personas y, ¿cómo se diría esto? Estimulaciones nada más y nervios. Y esa parte es muy agotadora, es estresante, ¿no? Y a veces me quedo con ese vacío de no saber qué más decir o hacer. Sin embargo, sí sé que podría hacer muchas más cosas. Cuando pienso en el pasado, pues no. Pero sé que el pasado no me pertenece mucho porque me estaba escondiendo en matar todo, hasta matarme a mí, ¿no? Sé que hablarlo así suena hasta incómodo, ¿no? Obviamente que es incómodo que todos estemos vivos y alguien se ponga a hablar de la muerte. A mí misma como individuo me incomoda escucharme así porque digo que sufrida, que incómodo, ¿no? Pero en el pique, o sea, en el momento donde estoy más feliz, si se podría decir así, ¿no? Obviamente que esas cosas no existen. Y obviamente que cuando estoy sereno, más tranquilo, más consciente de qué anhela mi tristeza o qué pasaría así, ¿no? La probabilidad, lo descarto. Pero hay momentos donde no, no podría decir, sí, diría que todo esto que digo es una mentira y que ya mañana ya va a acabar el tiempo y que solo estoy jugando. Aún así, mi mente dice, pero ¿cuál es la verdad? ¿Verdad? Es que pasa en esto, ¿no? Y la mente juega y digo, en una casa, en un cuarto, cifra. Aún así, si me muevo, sigo siendo una cifra. Para el mundo, el valor es obsoleto, ¿no? Obsoleto, pero por el lado espiritual, y no me avergüenzo de ello, todas las cosas me impactan de una manera muy grande, ¿sí? Muy, muy grande. Y es muy diferente a todo esto. Lastimosamente son lo mismo, pero se sienten muy diferente porque obviamente que cuando lo agrio de lo dulce se diferencia mucho, es lo mismo, ¿sí? Son sabores, categoría, pero las cosas que son muy distintas. Cuando entré a ese cuarto hoy, por ejemplo, dije, quería ver la fecha, cuánto faltaba, cuántos años faltan para mi cumpleaños de oro, ¿no? Para morir el día que nací y lo absurdo, sino tonto que puede sonar. No me gusta decir tonto, y no porque me siento buena persona y me creo buena persona por si acaso. Simplemente no me gusta. Pero lo absurdo a ese nivel que yo antes pensaba era como yo decía, no, es viernes, qué tentación, es mi cumpleaños, qué tentación, es 24, qué tentación, es 14, es 12, es 8, es 5. Porque, ¿por qué morir un día impar? ¿No? Perdón que lo diga así, pero antes era muy en eso. Sí, yo decía como la última comida, ¿sabes? El último deseo. A pesar de que un preso ha sido malo, tal vez le dan el derecho a la última comida. A pesar de que yo era muy mala y no merecía seguir viviendo en el mundo y aparte el mundo tampoco necesitaba de mí en ese aspecto. Ni yo de él. Ni había nada que aprender porque si aprender involucraba algo que duela y algo que no puedas entender, no había aprendizaje porque literalmente estabas viviendo algo sin poder entenderlo y el sufrimiento era eterno, ¿no? Entonces, ay, me olvidé que estaba hablando porque me sufrí mucho. Bueno, pero eso, allá, de que yo pensaba eso, sea como que sea conmemorativo y que al menos ya desaparezca un día que me guste el número y diga si se podría existir algo después de la muerte. Antes decía eso, ahora no, obviamente.
Diría, diría que ha pasado esto el 5 del 2000, digamos, el 2011, Shahani desapareció de la Tierra. O el 24 del 2017 decidió trascender, más decidió irse, ¿sí? De la Tierra y así. Ese era mi pensamiento más, mi fantasía más inmoral hacia mí, ¿no? Inhumana, de pensar eso. Y no lo pensaba obviamente mi yo de 11 o mi yo de 14 o mi yo de 15, lo pensaba mi yo de 8, de 6. Lo de los 10 era como, ay, los números, no, y hi-fi, y cosas así, chistes y el amarillo, y cosas que poco a poco se fueron involucrando a mi vida de una manera muy, muy risueña, muy alegre, pero a la vez muy, muy trágica, que se volvió a comedia. Era una absurdez, ¿no? Porque es absurdo, absurdo, y luego te quitas y ya no eres nada. Pero como decía la que es un algo la tristeza cuando literalmente tú la sientes. Algo que sientes es algo que llega a tu vida o algo que se forma en tu cabeza. Yo no lo sabría. ¿Sí? Y si trazo la línea de mi vida, el autoescucharme, el no escucharme y el juzgarme por cosas que no sabía en el pasado, que sé ahora, pues es absurdo, pero tiene mucha coherencia en mi cabeza, porque lo que siempre dije, ¿no? Un acusado no se puede autodefender en un juzgado. Pero ¿por qué ponerme en juicio todo el tiempo? Sí, es malo, como digo, es atacante e inmoral para mí misma. Y es difícil. Ahora que otra persona exista para mí en aspectos amorosos o formativos, con metas, no, no metas, sí, o sea, con propósito, sería, y si llega a ser, pasaría y todo sería demasiado extraño y obviamente me quedaría en la tierra. Ese es el riesgo de la probabilidad de que yo me quede hasta los 24 años. Podría pasar, sé que soy muy humana y peor aún así que la lógica no funciona mucho en los humanos todo el tiempo. Yo puedo decir todo lo que yo quiera, ¿sí? Ahorita, y no lo digo así como, yo puedo decir lo que quiera de uno, sino yo puedo decir todas las cosas que pienso ahorita y las digo de verdad, con forma honesta y sincera, ¿no? Porque son cosas que pienso. Pero también está la incógnita y la duda de que puede llegar no a cambiar el pensamiento, sino a ponerse en duda. Y la duda, a pesar de que mis pensamientos no cambien, pero mis acciones cedan a esa duda, desnormaría, o sea, eliminaría las cosas. Es como tú tienes un secreto y viene una persona y te hace dudar y le dices el secreto a partes. Ya no es un secreto, porque luego puede ser una suposición y luego es la confusión porque te preguntan la suposición la persona y tú ya terminas como corrigiendo la suposición, entonces ya contaste el secreto, ya no tienes el secreto, diste el secreto y no existe la palabra secreto. Algo así, ¿no? Ese ejemplo fue muy, ¿cómo le digan? Cutre, ¿no? Muy terrible, muy bajo, porque no, no tiene mucho que ejemplificar, pero se sobreentiende, ¿no? De que eso sería muy extraño y que la probabilidad de quedarme hasta mi cumpleaños, lo que sería que yo tenga 24 años, siendo mujer, sería muy inmoral y eso sí es algo que no me gustaría de mi parte. Tener una persona e irte. ¿Cómo le voy a hacer eso a una persona? O sea, como, y no hablo del irte del abandono típico humano, ¿no? Hablo del terrenal y el espiritual, ¿no? Y eso. O un hijo y irte porque ya estaba escrito. Yo en sí lo que estoy haciendo al trazar la línea de mi vida es una probabilidad. O es certeza ganada y las cosas son posibles, o es posible pero ya es mucha vida y me canso y descansaré, ¿no? Ese sí sería algo muy de amor propio para mí, escogerme a mí misma, ya descansar. Yo lo siento de esa manera. Y digo, yo lo siento de esa manera porque obviamente no lo creo de esa manera. Soy muy delatable yo misma sensitivamente cuando yo hablo, me expreso. Yo sé que no, no pienso de esa manera, ¿sí? O sea, sí, cuando lloro y cuando estoy ahí, soy capaz de decir, por favor, la eutanasia y seré fuerte y cerraré los ojos, ¿sí? Pero cuando em, estoy así de lógica, digo como, qué insensible, qué inmoral, ¿cómo vas a decir eso? ¿Sí? O sea, no, no hables de cosas que no sabes, porque las enfermedades, pues ni quien quiera estar enfermo, enfermo, el que no está enfermo obviamente que va a querer estar, pero que un enfermo pues no va a querer estar enfermo, ¿sabes? El dolor corporal de una persona que está mal, ¿no entiendes? Entonces, entonces no es de esa manera. Pero bueno, y es algo normal, o sea, no estoy hablando de algo que no exista, algo que no se hable, algo que no se sienta, que es lo principal, sino simplemente estoy hablando de una vivencia más, una circunstancia más, entre otros millones de circunstancias. Pero alumbra y es mágica, ¿sí? Porque tú existes para las personas que testigan tu existencia, no para todas. Hay unas personas increíbles en el mundo probablemente que ahorita estén viviendo y yo no las conozco, y por no conocerlas no significa que no existan. Es como el dilema del árbol, ¿no? Si no hizo ruido, si tú no escuchaste el ruido, no hizo ruido el árbol porque nadie tenía... No, el árbol sí hizo ruido. ¿Ok? Ese es el final.
Dice ruido nada, que el pollo y la gallina no me molesten. Y así, ¿no? Eso. Tu existencia, testigos, tus decisiones, tu vida, circunstancias. Fin. Y ya. Y ya. Es raro estar así, no de estable, pero así de apagada. No decir, deseo esto, quiero esto y no quiero. Pero supongo que es parte del proceso de irme de la tierra, ¿no? No el que las cosas te dejen de emocionar o así. Es extraño. Pero a veces la culpa o el dolor es como, ¿qué vas a desear? O sea, ¿qué vas a desear? Como digo, no, el sueño de una persona puede estar en tu cuarto tirado y tú ni lo sabes. Apreciamos tampoco y lo sé porque lo hago, la verdad. Y lo estoy haciendo. No puedo obviamente abarcar el error a un 100%. Así me di cuenta. Y tal vez mi fe es muy baja porque si no, probablemente no es que no habría problemas, pero ahorita habría una sonrisa en mi cara, así, no una, no sé qué expresión es esta. Y eso. Y bueno, mañana es otro día, una exposición. Que pues obviamente algo que no me gusta de mí es que siempre hablo de manera tercera, como si yo fuera un algo y no un quién, o sea, no una persona. Es como si hablara de mis líneas de vida, diría, yo pensaba así por esto, o no, ella pensaba así por esto, ella, y sentía eso por esto, y no digo, yo sentía esto cuando yo era tal y tal edad, y a mí me, o sea, no lo interiorizo, hablo de una manera tan exterior a mí misma, que eso me preocupa obviamente, pero a la vez es preocupante y aliviador. Es absurda, porque pues, absurdiza porque agarra dos extremos, como digo, es como, ay, no sabía cómo, palabras, o sea, sí, muchas palabras, pero son tan que no las usaría, pero se entienden lo absurdo, las verdades a medias, los simbolismos, la realidad de todo, el aprendizaje humano cuando no te sientes entendido, como lo repito. Creo que este video se va a llamar en cómo aprendes cuando vives y no entiendes lo que viviste, solo sufres. Pero es que no todos podemos entender lo que nos pasa, así que aprender es como ir al colegio y te ponen muchas cosas que no entiendes. Yo que sé, matemática, literatura, geografía, cualquier cosa que se les haga difícil, meteorología, cualquier cosa que se les haga complicada, no sé. Y vas a pasar la clase, estás ahí y hasta pones atención, ¿ok? Pero no lo entiendes y sufres. Pero pasas la clase, ¿ok? Estuviste ahí. Hay cosas que pasan de esa manera. El dolor está ahí, está pasando la circunstancia mala, tú te adaptas, de que tratas de resolverlo, ¿sí? O sea, haces lo mejor que puedes, pero no es suficiente porque no estás entendiendo y las cosas tal vez no cambiaron, ¿sí? ¿Cómo lo explico con un ejemplo? Que no suena muy personal, está en mi delirio y mi dolor cuando hablo por videos así, es como cuento un trechito sin, sin hablar de mi vida entera. Y bueno, por eso, 17 minutos hablando, qué crimen. Hablar conmigo misma 17 minutos. Bueno, igual me voy a escuchar en el futuro, así que como este es un video, bueno, en el futuro por cosas de tiempo, ¿no? Esto funciona como un tipo de portal al pasado. Literalmente es eso. Porque pues si tú lo ves en 4 años y el video es de un año, física, sí, física. Así que sí es en el futuro. Chau, futuro. Si estás también. Porque algo que tenemos asegurado pues es la mortalidad y los accidentes. Así que cumpleaños de oro con certeza no la hay, pero como van las cosas puede que sí, que me vaya bien. Solo tendré que ser egoísta y un poquito cruel con la gente que se me quiere acercar para que no haya más cosas pendientes, porque yo no, o sea, si viene una persona que me necesita, obviamente me quedo, ¿no? Si en 2024 hay una persona que súper me necesita, yo sé que la súper puedo ayudar, me quedo y la súper ayudo. Y luego me voy. Y eso. Bueno, chao, chao.